En el momento en que Elaine, mi suegra, entró en la cena de acción de gracias, sus ojos recorrieron la habitación como si fuera suya. Sabía que se estaban gestando problemas. Mientras ella sugería con entusiasmo un viaje a las montañas, ignorando descaradamente la gravedad de la enfermedad de mi madre, me di cuenta de que no se trataba solo de que quisiera pasar tiempo con nosotros, sino que era un juego retorcido de superioridad en el que su necesidad de atención chocaba con nuestra sombría realidad. La vida antes de septiembre era una corriente tranquila que fluía sin ser molestada. Enfermo, la voz de mi hermano tembló al otro lado. Es cáncer de mama y es malo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mamá, la matriar invencible de nuestra familia, la mujer que había capeado cada tormenta, ahora enfrentaba su batalla más dura. Cáncer de mama metastásico. Las palabras resonaron en mi mente, un recordatorio implacable de la fragilidad de la vida. Jaque me sostuvo esa noche mientras lloraba, sus brazos eran una fortaleza contra el caos que se desmoronaba dentro de mí. Sabíamos lo que teníamos que hacer en unas semanas, acordamos trabajar de forma remota y empacamos nuestras vidas en maletas listas. Mudarnos al otro lado del país para estar con mamá. Nuestro plan se encontró con reacciones encontradas. Mis suegros, en particular mi suegra, Elaine, al principio estaban muy contentos ante la perspectiva de que nos mudáramos. Ella vivía solo 1 hora y media de mis padres hace un año. Aprecié su entusiasmo, o al menos lo intenté, pero como nuestra fecha de partida se acercaba, su entusiasmo se transformó en una expectativa implacable por nuestro tiempo y atención. Era como si no pudiera ver más allá de sus propios deseos, ciega a la sombría realidad que estábamos enfrentando. Deberíamos planear un viaje a las montañas, sugirió durante una de nuestras llamadas. Su tono ajeno al peso de nuestra situación. Intercambié una mirada cansada con Jaque. ¿Cómo podríamos explicarle que nuestra mudanza no fue una reunión alegre sino un deber sombrío de estar con mi madre enferma? Llegamos a la casa de mi infancia en noviembre. Recibió la bienvenida de familiar. Vistas y aromas ahora teñidos con el aroma subyacente de medicación y antiséptico. Mamá, una vez vibrante y llena de vida, era una sombra de lo que era antes. El cáncer le robaba su fuerza, pero no su espíritu. Las llamadas de Elin se hicieron más frecuentes cada año. Un sutil recordatorio de sus expectativas. Se acercaba el día de acción de gracias y ella había dejado en claro que esperaba que la acompañáramos. Era un equilibrio delicado tratar de satisfacer sus necesidades sin descuidar a mi madre. La cena de acción de gracias fue una experiencia surrealista. Elaine, vestida con su V festiva, conversó animadamente. De vez en cuando lanzaba miradas a mi madre, que estaba sentada en silencio conservando su energía. Podía sentir la tensión en el aire por una batalla tácita de necesidades y deseos. Forzando una sonrisa, solo lo estamos tomando un día a la vez. Ese es el espíritu, dijo Elaine, pero sus ojos rápidamente se dirigieron a Jaque. Definitivamente deberíamos planear ese viaje a la montaña pronto, ya sabes, para tomar un poco de aire fresco. Reprimí una respuesta a las palabras. Ahora no estoy sentado en mi lengua. Este no era el momento para planes de ocio, no cuando cada momento con mi madre era precioso. Esa noche, mientras Jaque y yo estábamos acostados en mi antiguo dormitorio, el peso de nuestra situación se apoderó pesadamente de nosotros. Estábamos atrapados en un tira y afloja entre deber y obligación. Cada tirón amenaza con separarnos. Tu mamá no lo entiende, Jaque susurró con voz pesada por la fatiga. Es como si estuviera viviendo en un mundo diferente. Sentí la realidad de nuestra situación asimilando. Estábamos aquí para que mi madre la apoyara en su lucha contra un enemigo implacable, pero al hacerlo, sin darnos cuenta, habíamos iniciado otra batalla con un adversario. No habíamos anticipado los celos de Elin y las expectativas no cumplidas. La cena de acción de gracias en casa de mis padres con Elaine presente fue un acto de equilibrio en un RPP apretado mientras mamá descansó en su silla conservando su energía. La presencia de Elin llenó la habitación como un perfume demasiado entusiasta. Su risa era demasiado fuerte. Sus historias demasiado largas. Jaque y yo intercambiamos miradas de complicidad, cada uno tratando de mediar en la tensión no expresada. Los ojos de Elin a menudo se dirigían hacia mi madre. Su mirada era una mezcla de curiosidad y algo que no pude identificar. Era envidia. Lástima que no pude decírselo. Mamá, por su parte, ofreció sonrisas educadas, un testimonio de su gracia perdurable incluso frente a su enfermedad. Una caminata posterior, un pequeño paseo nos hará bien, anunció su voz teñida de un entusiasmo que se sentía fuera de lugar. Dudé mirando a mamá. Creo que nos quedaremos adentro, dije suavemente. Mamá necesita descansar. La sonrisa de Elin vaciló por un momento. Un destello de decepción cruzó sus rasgos antes de que ella lo ocultara con un gesto de, por supuesto querida, en otra ocasión.
cuando se fue con la hermana de Jake, no pude deshacerme del sentimiento de culpa que me invadió él. Pensamiento de que tal vez estaba siendo demasiado duro, demasiado inflexible, pero luego miré a mamá, su rostro estaba grabado con la batalla silenciosa que ella libraba todos los días y supe que mi lealtad estaba con ella. La fuerza de mamá fluía y bajaba como las mareas, algunos días brillantes y habladores, otros retraídos y cansados. A través de todo, Jake y yo éramos sus firmes anclas aferrándonos en medio de la tormenta. Mientras tanto, las llamadas de Elin se convirtieron en una corriente constante en nuestras vidas. «¿Cuándo vienes a visitarnos?», preguntaba con su voz mezclada con un toque de reproche. Los extraño mucho a ambos. Jake manejó estas conversaciones con una paciencia que admiré. «Estamos realmente ocupados con los tratamientos de mamá», él explicaba, su tono de disculpa pero firme, «pero intentaremos hacerlo pronto, cada llamada terminará con promesas pendientes como frases sin terminar», y pude sentir que la frustración de Jake crecía. Era un tira y afloja entre los deseos de su madre y su propio sentido del deber hacia los míos. A medida que se acercaba la Navidad, el aire se hacía más frío y también lo hacía la atmósfera entre nosotros y Elaine. Ella nos invitó a su familia anual. La fiesta de Navidad fue un asunto lujoso que fue el punto culminante de su calendario social, pero la idea de una casa llena de risas y mar se sintió discordantemente fuera de sincronía con nuestra realidad actual. «No podemos». Le dije a J que mi decisión es firme, es demasiado arriesgado para mamá y honestamente para mí también. Jake estuvo de acuerdo, pero la tarea de transmitirle esto a Elaine recayó pesadamente sobre sus hombros. Solo podía imaginar cómo tomaría ella esta noticia. Otro rechazo. Otra preferencia por mi familia sobre la de ella. Pero nuestra prioridad era clara y no era el atractivo festivo de una fiesta de Navidad, era la habitación tranquila y sombría donde mi madre yacía librando una batalla que eclipsaba todo lo demás. Al teléfono su voz era una mezcla de resignación y frustración. «Apenas velada, pero te perderás una velada encantadora». La respuesta de Jake fue amable pero inquebrantable. «La salud de mamá es lo primero, ¿sabes?», que escuché desde el otro lado de la habitación. Un nudo de ansiedad se tensó en mí para el estómago. La situación era delicada, una verdad frágil en el mejor de los casos, y temía que cualquier palabra equivocada pudiera destrozarla. Los días previos a la Navidad fueron un estudio de contrastes mientras Elaine se preparaba para su reunión festiva. Nuestra casa estaba envuelta en una tranquila rutina de cuidado y apoyo para mi madre. La alegría de la temporada parecía un eco distante amortiguado por las preocupaciones más apremiantes de salud y supervivencia. Durante una llamada que suena bien, respondí forzando una sonrisa en mi voz, pero mi mente estaba en otra parte, en la figura pálida que descansaba en la habitación de al lado, su vida colgando en un delicado equilibrio. Llegó el día de la fiesta y con él vino una avalancha de mensajes y fotos de Elaine que mostraban el ambiente festivo en su casa. Cada imagen era un toque de color y luz, un marcado contraste con los tonos sombríos de nuestra vida actual. «Ojalá pudieras estar aquí», Elaine envió un mensaje de texto con una nota de anhelo en sus palabras. Jake suspiró mientras leía el mensaje. «Sé que ella está tratando de incluirnos, pero solo lo hace más difícil», asentí entendiendo su conflicto. Era una situación sin salida. Quedarse aquí era un reconocimiento tácito de nuestras prioridades, pero también significaba ampliar la brecha entre nosotros y Elaine al caer la noche. Los sonidos de la risa y la música de la fiesta de Elin nos llegaron a través de llamadas telefónicas y mensajes. Era como si el sonido de allí subrayara el silencio en nuestra casa. «Siento que la estoy decepcionando», Jake admitió con voz cargada de culpa. Nos sentamos en la tranquila sala de estar. El brillo de la luz navideña parecía más tenue, el espíritu festivo sometido. Nuestros corazones estaban con mamá en esta batalla que no dejaba lugar para distracciones, sin importar cuán bien intencionadas pudieran ser. El mundo de celebraciones y reuniones de Elin parecía un universo manera, y por ahora esa era una distancia que teníamos que mantener. Las secuelas de la fiesta de Navidad dejaron un cambio sutil en la actitud de Elin hacia nosotros. Sus llamadas, una vez llenas de charla exuberante, ahora llevaban una nota de frialdad, un toque de reproche que Lynette era como una sombra. Jake decía con el ceño fruncido por la frustración, «Es como si ella estuviera pensando solo en ella misma». No pude evitar estar de acuerdo, aunque una parte de mí sentía empatía por la soledad de Elin. Era una confusa maraña de emociones. Entendía su necesidad de atención y, al mismo tiempo, resentía la presión que ejercía sobre nosotros. A medida que se acercaba el año nuevo, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Elaine dijo con voz quebradiza, con emoción contenida, «Siento que me estás evitando», acusó, sus palabras agudas y directas. La respuesta de Jake fue tranquila, pero pude escuchar la tensión en su voz. «Mamá, no se trata de evitarte, solo estamos
Realmente concentrados en enaar el nombre de la madre en este momento, la respuesta de Elin fue una mezcla de dolor y enojo. No crees que entiendo, yo también soy madre, sabes, pero me estás tratando como si no fuera parte de esta familia. La conversación se volvió incómoda. Confrontación con Elaine expresando sus sentimientos de ser marginada y descuidada, sus palabras estaban mezcladas con una amargura que nos tomó por sorpresa. Siempre estás ahí para ella, pero, ¿qué hay de mí? ¿No importa? La llamada terminó con una nota tensa dejando un silencio incómodo. A continuación miré a Jake, su rostro era una máscara de emociones conflictivas, la situación era más compleja de lo que nos habíamos dado cuenta, no se trataba solo de las demandas de atención de Elin, sino de su sentimiento de pérdida por no ser más una prioridad en la vida de su hijo. Nos sentamos en silencio y el peso de la situación cayó pesadamente sobre nosotros. Estaba claro que esto era más que un simple caso de demandas en competencia. Era un sentimiento de celos profundamente arraigado. Elaine albergaba unos celos que ahora estaban afectando abiertamente nuestra relación. Estaba arraigado en el miedo a perder su lugar en la vida de su hijo, un miedo exacerbado por la crisis que estábamos enfrentando. Fue un trago amargo de tragar, reconocer que debajo de la superficie de las demandas y quejas de Elin había un problema más profundo que necesitaba abordarse, pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo podríamos cerrar esta brecha creciente? ¿Cómo podríamos sanar las heridas que poco a poco estaban destrozando a nuestra familia? Los días siguientes fueron un baile en torno a palabras no dichas y sentimientos no abordados. Jake y yo sabíamos que la situación con Elaine no podía quedar en manos de nadie. Se enconó, pero fue difícil reunir el coraje para enfrentarlo de frente. Elefante en la habitación, necesitamos hablar con ella cara a cara, dijo determinación entrelazando su voz. Esto no puede seguir así. Estuve de acuerdo, aunque con una sensación de inquietud. La idea de confrontar a Elaine por todo el dolor y los malentendidos era desalentadora. Sin embargo, la necesidad de resolver algo parecido a la paz era mayor. Eran solo frágiles apariencias sobre la agitación debajo. Jake tomó la iniciativa. Mamá, tenemos que hablar sobre lo que ha estado pasando, comenzó con voz firme pero gentil. La fachada de Elin vaciló, sus ojos brillaron con una mezcla de actitud defensiva y dolor. Así que ahora tienes tiempo para mí, replicó la amargura evidente. Siempre hemos tenido tiempo para ti, intervine tratando de mantener mi voz tranquila, pero la enfermedad de mamá nos ha estado consumiendo. Elaine sacudió la cabeza, un suspiro se le escapó. Entiendo que está enferma, pero ¿y yo? ¿No cuento? Todo lo que se desarrolló en la conversación fue un diálogo crudo y honesto que desprendió capas de suposiciones, heridas y temores no expresados. Cumplió con las expectativas de todos. Hubo lágrimas, momentos de atención a las palabras, pero también momentos de tranquila comprensión. Fue una liberación catártica, una expresión de agravios que habían sido reprimidos durante mucho tiempo. Me siento tan sola. Elaine confesó, su voz quebrada por la emoción. Desde que te mudaste siento que te he estado perdiendo. Jake se estiró sobre la mesa tomando la mano de su madre. No me estás perdiendo, mamá, pero tenemos que enfrentar lo que está frente a nosotros ahora mismo. El nombre de la madre de N nos necesita. Mientras la conversación llegaba a su fin había una sensación de alivio, un rayo de la carga que todos habíamos estado llevando. No fue una resolución mágica, los problemas eran demasiado complejos para solucionarlos rápidamente, pero fue un comienzo, un paso hacia la comprensión y la curación. Incluir un carril en nuestras vidas de maneras que fueran manejables dadas nuestras circunstancias actuales de CIRC fue un compromiso, un reconocimiento de las necesidades y limitaciones de cada uno. Esa noche, mientras me sentaba al lado de mí madre sosteniendo su frágil mano en la mía, sentí una sensación de paz. La confrontación con Elaine había sido difícil, pero había abierto una puerta a la empatía y a la comprensión, de un camino para navegar este desafiante viaje con un poco más de gracia y un poco menos de carga. En las semanas que siguieron a nuestro encuentro con Elaine, un cambio sutil comenzó a tejerse a través de nuestra interacción. El aire de tensión que una vez flotaba entre nosotros comenzó a disiparse y fue reemplazado por una comprensión cautelosa pero creciente. Mantuvimos a Elaine más involucrada a través de llamadas telefónicas regulares y visitas ocasionales para asegurarnos de que se sintiera incluida y valorada. Elaine, por su parte, parecía hacer un esfuerzo por comprender la gravedad. Jake y yo también trabajamos para equilibrar nuestro tiempo y energía. Nos dimos cuenta de que mientras la salud de mi madre, la enfermedad exigía mucho de nosotros, era importante no descuidar otras relaciones, especialmente con Elin. Era un acto de equilibrio delicado,
pero ahora estábamos más preparados para manejarlo con empatía y comprensión a medida que se acercaba la primavera, trayendo consigo una sensación de renovación, al igual que nuestra familia. La dinámica comienza a encontrar un nuevo equilibrio. La salud de mi madre mostró pequeños pero alentadores signos de mejora y con ello nuestros espíritus se levantaron. La pesada carga de los últimos meses comenzó a aliviarse permitiéndonos respirar un poco más libremente. La transformación de Elin fue quizás la más notable. Los celos y la amargura que alguna vez había nublado sus interacciones con nosotros se desvaneció lentamente, revelando un lado más compasivo y comprensivo de ella. Incluso comenzó a acompañarnos en las tardes tranquilas con mi madre, trayendo consigo un aire de calidez y positividad en una de esas tardes mientras estábamos sentados en el jardín. Elaine se acercó a mi madre y tomó su mano suavemente. «Estoy aquí para ti también», dijo en voz baja. El momento fue simple pero profundo, marcando un nuevo capítulo en nuestra relación. Jake y yo observamos este intercambio. Una sensación de alivio y gratitud nos invadió el viaje. Había sido largo y lleno de desafíos, pero nos había llevado a un lugar de mayor comprensión y compasión a medida que se desarrollaba la historia de nuestra familia. Me di cuenta del poder de la comunicación abierta y la empatía. Nuestra confrontación con Elaine había abierto una puerta a la curación, no solo para nosotros. Relaciones tensas, pero también dentro de nosotros mismos, nos enseñó la importancia de enfrentar las dificultades de frente, de reconocer y abordar las emociones que nos impulsan. El capítulo final de este viaje aún estaba por escribirse, pero cuando miré a mi familia unida en nuestro jardín, sentí esperanza. Había navegado en la tormenta, las aguas de los celos, la enfermedad y los malentendidos, y había encontrado una manera de emerger más fuerte y más conectado.